El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el 15º y último capítulo de Tyrion Lannister en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás hoy? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, tenemos un capítulo hoy durillo para todos aquellos fans de Tyrion, porque la verdad que nuestro pobre Tyrion Lannister no lo está pasando bien en estos instantes por un tema, pero aún así tengo ganas de hablar sobre él, porque creo que es un capítulo que nos enseña un poco más del personaje, que creo que también nos hace un poco de recap de lo que ha pasado mientras él ha estado pues un poco muñeco, y creo que va a ser interesante comentarlo. La verdad es que es un capítulo bastante trágico para nuestro personaje Tyrion, que es el personaje que más capítulos ha tenido, ya no solo en toda la saga, sino por supuesto en este mismo libro, y su final, la verdad es que es bastante demoledor. Acabamos con Tyrion bastante abajo, ¿verdad, Santi? Exactamente, sí, un capítulo, como decía Bea muy correctamente, muy jodido para nuestro querido enano y bueno, un capítulo que está muy cargado de cosas emocionales para el personaje. Efectivamente, yo tengo que reconoceros a vosotros, compis, que hoy, mientras releía este capítulo para grabarlo, me he emocionado un poquito. Puede ser que yo tenga hoy un día blandito también, no lo niego, pero creo que el capítulo es lo suficientemente emocional y trágico como para emocionar cuando uno conecta sobre todo con los personajes, ¿no? Y no niego que yo me haya emocionado un poquito hoy releyendo y que pueda volver a caer durante este podcast, así que os pongo sobre aviso tanto a mis compañeros como a los oyentes. Pero antes de pasar a analizarlo, os recuerdo a todos que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa, o por supuesto, si nos estáis escuchando desde YouTube, también podéis dar uso a esa opción que tenemos habilitada de los miembros del canal. Pero vamos a empezar por lo importante, por el principio de cada semana, que es la pregunta de los oyentes, esas preguntas que nos dejáis sobre todo a través de la cajita de Instagram. Así que, Santi, ¿qué pregunta nos han hecho esta semana? Pues sí, la verdad es que nos han mandado una pregunta que me parece bastante interesante, así que vamos a escucharla. Hola LCC, soy Liliana Blanco, muy buenos días. La pregunta es, ¿creéis que es un agujero de guión el hecho de que en el capítulo pasado veamos a Pot salvando a la vida de Tyrion y en este nos encontramos con Tyrion en un sótano y a Pot sacado de las habitaciones por el maestre? Les deseo muchos éxitos y que todo les vaya muy bien. Pues en este caso, a ver, vamos a dar contexto a esto. En el último capítulo de Tyrion, en Tyrion 14, vemos que Podrick salva a Tyrion de que Mandon Moore le mate y en principio nadie nos dice nada diferente a de que el chaval, pues a mi entender, pues se queda ahí o llama por ayuda o alguna cosa así porque el pobre Tyrion tiene un tajo gigante en la cara y es en este punto la mano del rey. La cosa es, luego en este capítulo nos dicen que a Tyrion se lo encuentran en un sótano junto a los demás cadáveres. Entonces yo aquí veo, no sé yo si un posible agujero de guión como tal o si es también una estratagema de Cersei de decir mando, o sea, de que así como había hablado con Mandon Moore para que matara a Tyrion, hubiera más gente en plan alrededor sabiendo lo que iba a pasar y les dijera, mira, tú el cadáver de mi hermano lo coges y te lo llevas mientras cualquier cosa. Y despistan a Podrick un momento y se llevan el cadáver a ver si allí se infecta y se muere. O sea, ya que al final Mandon Moore no lo logra matar, pues mira, otro intento, otra oportunidad.
Pero la cuestión aquí es que es Tyrion Lannister. Es el medio hombre, o sea, es una persona que el pueblo sabe quién es. Yo creo que incluso, con todo y que las hermanas silenciosas vayan muy a su rollo, pues tendrán que tener una cierta noción de... Sí, ellas sirven a la muerte, pero tendrán que tener una noción de quién está en el gobierno de los vivos, quizá. Por lo que o sea, a lo que quiero llegar es que me parece muy raro, primero, de que Podrick desaparezca así como así, y que luego el cadáver de Tyrion, como una persona importante, se lo lleven al mismo sótano donde está Árbol 3, 4, 5 y 6. ¿Me entienden? O sea, me parece cuanto mínimo extraño que una persona tan reconocible, sobre todo, no se ha tratado de otra manera y no se lleve su cuerpo directamente a un maestre o se le dé un tratamiento distinto, sobre todo teniendo en cuenta que es la mano del rey hasta el momento en el cual vuelve Tywin. Pero bueno, vosotras compañeras, ¿qué pensáis? Berta, cuéntanos. Estoy completamente de acuerdo con Santi en que es raro, ¿vale? Es raro. Porque realmente yo no había caído hasta ahora mismo en esta cuestión. Sí que puedo en mi mente buscar justificaciones a que Podrick pudiese haber dejado de lado el cuerpo de Tyrion, porque, a ver, al final estaban en el medio de una batalla. La batalla no había terminado cuando esto pasa y Podrick, pues, tendría que, yo qué sé, correr por su vida o cualquier cosa, ¿no? Pero en la segunda fase de eso, que es el momento de recuperación de los cadáveres, sea quien sea, que entiendo yo que serán las hermanas silenciosas en ese momento, o los caballeros supervivientes, porque además, recordemos, la batalla es en el río, hay que sacar a los cadáveres del agua y hay que meterlos donde sea, ¿no? Pero es que Tyrion Lannister, precisamente, ya no es solo que sea la mano del rey y detrás pues su armadura de no sé qué, es que es un enano. Entonces, ese es probablemente el único enano de la batalla, ¿sabéis lo que quiero decir? Entonces es extremadamente reconocible, extremadamente específico su aspecto para que alguien, quien sea que lo ha recogido, no diga, ¡ey! ¿Será esta la mano del rey? y lo meta con el resto de... ¿no? Es raro, es bastante raro, ¿no? Esto que dice el maestre Valabar de que, bueno, lo encontramos en un almacén con el resto de cadáveres y con las heridas infectadas y pensé que te ibas a morir. Es como, fue... ¿Quién le metió ahí de primeras, ¿no? Realmente yo no tengo una respuesta, o sea, es un detalle en el que no había yo caído ni procesado toda esta información. Y sí que me parece extraño, no sé, ahora Bea supongo que podrá responder más en esta dirección o no. Yo no sé si llamarlo agujero de guión o simplemente que Martin imaginó ahí algo que simplemente no ha explicado o simplemente se le pasó, no lo sé. Pero yo no sé encontrar una explicación a cómo alguien tan sumamente reconocible como Tyrion es alojado en cualquier cámara como cualquier otra persona, ¿no? No buscaría tampoco teorías conspiranoicas detrás, en el sentido de no creo que nadie tuviese la orden de tirar a Tyrion, yo qué sé, pues por orden de Cersei, que el cuerpo de mi hermano se abandone en tal almacén. Lo dudo muchísimo, ¿no? Yo, si le tengo que buscar ahora post-hoc una justificación, le daría pues la confusión de la batalla, la gente sacando cadáveres del río, todo está confuso, todo está mojado, todo está... y nadie lo piensa o nadie lo hace. ¿Es una justificación vaga? Probablemente. Pero la realidad es que no sabría explicarlo de otro modo. Pues sin duda la pregunta es interesante porque plantea esa duda. Yo reconozco que también es algo que me parece extremadamente extraño. Me gusta haber repetido estas dos palabras tanto. Pero es que ambas opciones me parecen buenas y malas, y me explico. Es decir, por un lado, tampoco veo tan loco que la propia Cersei, quizás no a las hermanas silenciosas, pero quizás a algunos hombres, quizá a la propia Guardia Real, quizá a alguien de su confianza, porque sabemos que Cersei no solo tiene espías entre los nobles, sabemos que también tiene, pues eso, ¿no? Gente del pueblo llano, gente que la sirve, soldados y demás a su nombre, ¿no? Entonces, no me parecería tan raro que lo hubieran llevado allí por orden de Cersei. Es arriesgado, es cierto, pero entendemos que creían que estaba muerto. Es decir, yo entiendo que
Tyrion en este punto estaba inconsciente mal y por lo tanto, bueno, pues dicen, ha palmado, es lo que queríamos, pues ya está, ¿no? No creo que Mandon Moore fuera el único con esa orden, la verdad. Lo creo honestamente. Aquí Tyrion lo cree porque al final es el que lo mata y porque es el que Jaime le avisó que tenía que tener cuidado. Pero vamos, creo que cualquiera de los que estaba allí un poquito que Cersei hubiera comprado podría hacer eso. Eso por un lado, pero evidentemente no me encaja porque es arriesgado, ¿no? Por otro lado está el hecho de que directamente las hermanas silenciosas hayan dicho esta persona ha muerto y por lo tanto la ponemos aquí en la bodega con los otros cadáveres. Como decís vosotros, Tyrion Lannister es muy reconocible, muchísimo. Es verdad que tiene un tajo en la cara, es verdad que probablemente tiene la cara llena de sangre y eso haya hecho pues que no se le vea. Es verdad que por tamaño podría confundirse con un niño, pero aunque sea por la armadura, que sabemos que Tyrion lleva una armadura pues de calidad, ¿no? No es una armadura que llevaría un niño o un joven en la batalla, sino que es una armadura de calidad, pues no acaba de encajar. Tampoco estoy segura de hasta qué punto las hermanas silenciosas deben entregar los cadáveres o es como que todo el mundo es igual. Yo entiendo que si es de alguien noble, pues entiendo que deberán entregarlo. O igual estaba en el almacén a espera de ser entregado y en ese momento es cuando lo encuentran. Igual las propias hermanas avisaron al maestre y por eso el maestre o quien fuera fue allí a buscarle, que eso es algo que también hay que plantear. Igual las hermanas dijeron no te voy a cargar a este señor hasta la Fortaleza Roja, bajen ustedes a buscar a este señor y ya si quieren lo limpiamos en la Fortaleza Roja, que bien podría ser. Y una vez llegan se dan cuenta de que Tyrion sigue vivo. Y esa es quizás la explicación más lógica que puede encontrar, el hecho de que sí realmente fueran avisados por las hermanas silenciosas y al irlo a buscar se dieran cuenta de que seguía con vida. Pues sí, la verdad es que sería la explicación más plausible, ¿no? Porque quizás no, me estaba yo visualizando un almacén rollo cadáveres amontonados sin ningún tipo de sentido y a lo mejor pues lo tenían, yo qué sé, pues ahí en una mesa, ¿no? Diciendo, pues mira, si es la mano del rey, ponlo ahí y ya mañana que vengan a buscarlo porque está muerto, ¿no? Y cuando llega el maestro pues dice, pues no no estaba muerto, estaba... No voy a hacer el chiste. No, pero sí, es quizá la explicación más plausible, aunque la verdad es que la pregunta sigue siendo interesante porque es algo en lo que así de primeras uno no reflexiona demasiado, ¿no? O pasa de largo ante ese detalle en el que no se incide demasiado. Sea como sea, vamos a ver ya no solo cómo acabó Tyrion Lannister en ese almacén, sino cómo está luego de haber sido recuperado de ahí y cómo cada semana procedemos a hacerlo a través del resumen. Soñaba con el olor de la sangre, la mierda y la carne quemada. Alrededor de él había hombres gimiendo y sollozando, y de cuando en cuando un grito rasgaba el aire. El humo lo hacía llorar. No podía dejar que su padre lo viera. Un león. Debo ser un león. Vivir como un león. Morir como un león. Pero estaba muy malherido. Yacía sobre sus propios excrementos, demasiado débil para gemir, y cerró los ojos. Al rato la habitación se desvaneció. Se halló fuera de la ciudad, caminando por un mundo sin color. Gusanos blancos se abrían camino a través de la oscuridad de los cuerpos en descomposición. Los lobos eran grises, y grises también eran las hermanas silenciosas. Desde la pira de muertos subían negras columnas de humo y cenizas blancas y calientes. Mi obra, pensó Tyrion Lannister, perecieron por orden mía. Después de un tiempo comenzó a oír las voces de los muertos. Sollozaban y gemían, lloraban pidiendo ayuda y querían ver a sus madres. Tyrion no había llegado a conocer a su madre. Quería a Shae, pero ella no estaba allí. Las hermanas silenciosas despojaban a los muertos de ropa y armaduras. Contempló cómo levantaban los cadáveres desnudos para llevarlos a las piras junto a sus compañeros. Sus cuerpos colgaban, flácidos, con los rostros lánguidos, apenas humanos. Las prendas que las hermanas les quitaban estaban adornadas con corazones negros, leones grises, flores muertas y venados pálidos y fantasmales. ¿Por qué los maté a todos?
Se lo habría preguntado a una de las hermanas silenciosas, pero cuando intentó hablar descubrió que no tenía boca, y eso lo aterró. ¿Cómo podía vivir sin boca? Comenzó a correr. Estaría a salvo dentro de la ciudad. No tenía nada en común con los muertos. Todavía era una persona viva. No, un león vivo. Pero cuando llegó a las murallas de la ciudad, las puertas estaban cerradas. Estaba oscuro cuando despertó de nuevo. Debajo tenía la mullida suavidad de un lecho de plumas y la almohada bajo su cabeza era de plumón de ganso. Mi cama. Estoy en mi cama, en mi dormitorio. Hacía calor entre aquellas cortinas, estaba sudando, se sentía muy débil y el dolor fue como una estocada cuando hizo un esfuerzo para levantar la mano. Se rindió. Sentía enorme la cabeza, demasiado pesada para levantarla de la almohada. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Intentó recordar el combate en el río, el caballero que le había ofrecido su guantelete. Ser Mandon. Vio los ojos muertos, vacíos, la mano extendida hacia él. El miedo lo recorrió con un gélido sobresalto. Bajo las sábanas pudo notar que se le vaciaba la vejiga. Si hubiera tenido boca, habría gritado. No, eso era un sueño. Ayudadme. Jamie, Shae, madre, Tisha. Nadie lo oyó, nadie acudió. Solo en la oscuridad volvió a sumirse en un sueño con olor a meados. Soñó que su hermana estaba allí de pie con su señor padre al lado. Tenía que ser un sueño, porque Lord Tywin estaba a 1000 leguas de distancia peleando contra Robb Stark. Otros llegaban y se iban. Varys lo miró y suspiró, pero Meñique puso cara de sarcasmo. «Maldito cerdo traicionero. Te mandamos a Puente Amargo y no regresaste». A veces podía oír que hablaban entre sí. Quería preguntar si habían ganado la batalla. Seguramente, pues en caso contrario, yo sería una cabeza en una pica. La inteligencia regresaba a él. Aquello era bueno. Lo único que tenía era su inteligencia. La siguiente vez que despertó, las cortinas estaban recogidas y Podrick Payne estaba de pie junto a él. Cuando vio que Tyrion abría los ojos, se fue corriendo. «No, no te vayas, ayúdame», intentó decirle. «No tengo boca». Se llevó una mano a la cara. Sus dedos hallaron tela rígida donde deberían haber tocado carne, labios. La parte inferior de su cara era una máscara de yeso endurecido. Al poco rato, Pod reapareció. Esta vez lo acompañaba un desconocido, un maestre con cadena y túnica. Debéis permanecer quieto. Estáis gravemente herido. ¿Tenéis sed? Logró asentir. El maestre insertó un embudo curvo de cobre en el agujero y vertió un lento chorrito de líquido en su garganta. Muy tarde se dio cuenta de que era la leche de la amapola. Esta vez soñó que estaba en un festín de victoria en un gran salón. Tenía un asiento elevado en el estrado y los hombres lo aclamaban como héroe. Allí estaba Marillion, el bardo. Tocó su lira de madera y cantó las osadas hazañas del gnomo. Hasta su padre sonreía con aprobación. Jaime se levantó de su sitio, le ordenó a Tyrion que hincara la rodilla y lo tocó con su espada de oro, y él se levantó como caballero. Shae lo esperaba para abrazarlo, reía y bromeaba, llamándolo su gigante de Lannister. Despertó en la oscuridad de una fría habitación desierta. Algo no andaba bien, algo estaba al revés, pero no habría podido decir qué era. De nuevo se encontraba solo, apartó las mantas e intentó sentarse, pero el dolor era excesivo y pronto se rindió. Su costado derecho era una enorme masa de dolor. ¿Qué me ha ocurrido? Resulté herido, más gravemente de lo que pensaba. Ser Mandon. El recuerdo lo asustó, pero Tyrion se obligó a agarrarse a él. Intentó matarme. Me habría partido en dos y Pod no... ¿Dónde está Pod? Apretando mucho los dientes, se agarró de las colgaduras de la cama y tiró de ellas. Las cortinas cayeron, vio un baúl que le había pertenecido, un montón desordenado de ropa suya, su armadura abollada. Este no es mi dormitorio. Alguien lo había trasladado. Su grito de ira salió como un gemido. Me han traído aquí para morir.
pensó mientras dejaba de luchar y volvía a cerrar los ojos. Soñó con un lugar mejor, una cabañita acogedora junto al mar del ocaso. Allí siempre se había sentido seguro, hasta cuando dejaban que el fuego se apagara. Ella siempre se metía conmigo por eso. Nunca me acordaba de alimentar el fuego. Eso siempre había sido una tarea de la servidumbre. No tenemos servidumbre. Le recordaba ella. Tú me tienes a mí. Soy tu sirviente. Un sirviente aragán. ¿Qué hacen en Roca Casterly con los sirvientes araganes, mi señor? Allí los besan, le contestaba él, y aquello siempre la hacía reír. Seguro que no. Seguro que les dan una paliza. No, los besan de esta manera. Y le mostraba cómo. Primero les besan los dedos, sí, y la parte interior del codo. Después les besan sus graciosas orejitas. Todos nuestros sirvientes tienen unas orejitas muy graciosas. Deja de reírte. Y les besan las mejillas, y la naricita, y el cabello, y los labios, y... Se besaban durante horas y pasaban días enteros dedicados solamente a arrullarse en el lecho, escuchando las olas y tocándose. El cuerpo de ella era una maravilla para él y al parecer ella se deleitaba con el cuerpo de él. A veces ella le cantaba: amé a una doncella hermosa como el verano, con la luz del sol en el cabello. Te amo, Tyrion. Susurraba ella. Amo tus labios, amo tu voz y las palabras que me dices. Y tu forma tan gentil de tratarme. Amo tu rostro. ¿Mi rostro? Sí, sí. Amo tus manos, amo tu polla. Adoro sentirla dentro de mí. Me encanta decir tu nombre, Tyrion Lannister. Combina con el mío. Lo de Lannister no, lo otro. Tyrion y Tisha. Tisha y Tyrion. Tyrion, mi señor Tyrion. Mentiras, pensó. Todo fingido. Todo por el oro. Ella era una puta. La puta de Jaime. El regalo de Jaime. Mi señora de las mentiras. El rostro de la mujer pareció esfumarse, pero incluso cuando desapareció, seguía oyendo el suave y lejano sonido de la voz de Tisha que pronunciaba su nombre. Mi señor, ¿podéis oírme? Mi señor. Tyrion, mi señor, mi señor. A través del laberinto de sueños de la amapola, vio una cara rosada y blanda inclinada sobre él. El rostro no era el que debía ser, no era el de ella, demasiado redondo, con el borde oscuro de una barba. Tenéis sed, mi señor. Aquí tengo buena leche para vos. No debéis agitaros, no intentéis moveros. Necesitáis descansar. En una mano húmeda y rosada llevaba el embudo curvo y en la otra una botella. Cuando el hombre se le acercó más, los dedos de Tyrion se deslizaron por debajo de su cadena, la agarraron y tiraron de ella. El maestre dejó caer la botella. Tyrion retorció la cadena hasta sentir que los eslabones se clavaron en la piel del grueso cuello del hombre. «No, más no», graznó. El rostro rosado comenzaba a ponerse violáceo cuando Tyrion lo soltó. El maestre retrocedió aspirando con ansiedad. Sus ojos estaban blancos. Tyrion levantó una mano, se la llevó a la cara e hizo un movimiento como de arrancarse la máscara endurecida. Lo repitió 1, 2 veces. ¿Queréis que os quite las vendas? No es eso. Pero eso sería muy imprudente, mi señor. No estáis curado todavía. La reina podría... La mención de su hermana le arrancó un gruñido a Tyrion. Apuntó al maestre con un dedo y después cerró la mano en un puño. Hizo gestos de aplastar, una promesa de lo que sucedería a menos que lo obedeciera. Por suerte, el maestre comprendió. Haré lo que ordene, pero es una imprudencia. «Hacedlo», dijo, esta vez más alto. El hombre hizo una reverencia y abandonó la habitación para retornar momentos después con un largo cuchillo de hoja fina y serrada, un montón de telas suaves y varias botellas. Le pidió que estuviera tan quieto como le fuera posible e introdujo la punta del cuchillo bajo el mentón. Un desliz de la mano y Cersei se librará de mí, pensó. Por fortuna que el hombre blando y rosado no era uno de los sirvientes más valerosos de su hermana. Al poco rato empezó a sentir el aire fresco en las mejillas. También sentía dolor, claro. El maestre tiró las vendas. No os mováis ahora, tengo que lavaros la herida.
Sus dedos eran delicados, el agua era tibia y relajante. La herida, pensó, recordando un súbito destello que había pasado por debajo de sus ojos. Esto va a doler un poco, advirtió el maestre mientras humedecía una venda en un vino. Fue algo más que doler un poco. Trazó una línea de fuego por todo lo ancho del rostro de Tyrion y clavó una barra incandescente por la nariz. Sus dedos se aferraron a las sábanas y comenzó a jadear. Lo más prudente habría sido dejar la máscara en su lugar hasta que la carne cicatrizara, mi señor. De todos modos, tiene buen aspecto. Cuando os encontramos, vuestras heridas estaban infectadas. Teníais una costilla rota, quizá os golpearon con una maza. Y teníais una flecha clavada en el brazo. Tenía muy mal aspecto y temí que pudierais perder el brazo, pero tratamos la herida con vino hirviente y gusanos. Nombre. Sois Tyrion Lannister, mi señor, hermano de la reina. Tu nombre. Soy el maestre Balabar. Tráeme. Espejo. Mi señor, no os lo aconsejaría. Puede ser imprudente. Tráelo, tuvo que decir. Y beber. Vino. Amapola no. El maestre se levantó y salió deprisa. Regresó con una jarra de un vino ambarino y un pequeño espejo plateado. Sirvió media copa de vino y la llevó a los labios de Tyrion. El líquido bajó fresco, aunque no pudo saborearlo. Tras la segunda copa, Tyrion Lannister se sintió con fuerzas suficientes para enfrentarse a su rostro. Tomó el espejo, se miró y no supo si reírse o llorar. El tajo era largo y torcido. Comenzaba justo por debajo del ojo izquierdo y terminaba en el lado derecho de su mandíbula. De su nariz habían desaparecido 3/4 partes, así como un pedazo del labio. Le habían cosido los bordes de la herida con hilo de tripa a uno y otro lado del costurón de carne roja a medio cicatrizar. Precioso, graznó al tiempo que dejaba el espejo a un lado. Ya lo recordaba todo. Ser Mandon Moore, una mano y una espada que se dirigía a su rostro. Si no hubiera dado un paso atrás, ese tajo se me habría llevado la mitad de la cabeza. Jaime siempre había dicho que Ser Mandon era el más peligroso de la Guardia Real porque sus ojos muertos no permitían adivinar sus intenciones. No debí confiar nunca en ninguno. Cersei debió de pagarle para asegurarse de que yo no volviera. ¿Qué otra cosa podía ser? Tyrion se tocó la cara. Otro regalo de mi querida hermanita. El maestre permanecía junto a la cama. Mi señor, lo más probable es que quede una cicatriz. Lo más probable. Sin lugar a dudas, tendría una cicatriz, y tampoco parecía probable que la nariz volviera a crecerle en poco tiempo. Su rostro no se había considerado nunca atractivo, pero aquello... Así... Aprenderé a no jugar con hachas. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar? Estáis en el torreón de Maegor. Es una cámara situada encima del salón de baile de la reina. Su Alteza quería teneros cerca para poder cuidaros. Llévame a mi cama, a mis habitaciones, donde estaré rodeado por mis hombres y por mi maestre, pensó. Eso no va a ser posible. La mano del rey reside ahora en las que eran antes vuestras habitaciones. Yo soy la mano del rey. No, mi señor. Habéis resultado herido, agonizabais. Vuestro señor padre ha asumido ahora esas tareas. Lord Tywin nos salvó a todos. La gente del pueblo dice que era el fantasma del rey Renly. Fue vuestro padre, con Lord Tyrell, el caballero de las flores, y con Lord Meñique. Cabalgaron entre las cenizas y atacaron al usurpador Stannis por la retaguardia. Fue una gran victoria y ahora Lord Tywin se ha establecido en la Torre de la Mano. Alabados sean los dioses. Alabados sean los dioses, repitió Tyrion falsamente. Quiero... comenzó a decir. ¿Qué es lo que quiero? No podía decirle a Balabar que le llevara a Shae. ¿A quién podía llamar? ¿En quién podía confiar? A mi escudero, Pod. Payne. El chico extraño. El chico extraño, Podrick Payne. Tú, ve, tráelo. El maestre Balabar inclinó la cabeza y salió a toda prisa. Tyrion se preguntaba cuánto tiempo había permanecido allí durmiendo.
A Cersei le encantaría verme dormir para siempre, pero no voy a darle ese gusto. Podrick Payne entró en el dormitorio, tímido como un ratón. ¿Mi señor? Se acercó tembloroso a la cama. ¿Cómo puede un chico que es tan fiero en la batalla asustarse tanto en la habitación de un herido? Se asombró Tyrion. Quería quedarme a vuestro lado, pero el maestre me echó. Escúchame, necesito vino del sueño, no leche de la amapola. Ve a donde Frenken, no va a lavar. Vigílalo mientras lo prepara. Tráeme el vino. Quiero a los míos. Guardias. Bronn, ¿dónde está Bronn? Lo han armado, caballero. Búscalo. Tráelo aquí. Como digáis, mi señor. Bronn. ¿Ser Mandon? Preguntó Tyrion agarrando la muñeca del chico. No tuve intención de... Está muerto. ¿Estás seguro? Está muerto. ¿Se ahogó? Arrastró los pies, sumiso. Bien. No hables de él, de mí, de lo que pasó. Nada. Cuando su escudero se marchó, las últimas fuerzas de Tyrion lo abandonaron también. Se reclinó y cerró los ojos. Quizá volviera a soñar con Tisha. Le gustaría mi cara ahora, pensó con amargura. Este trágico capítulo está marcado sobre todo por el sufrimiento interior del propio Tyrion, que se manifiesta sobre todo a través de los sueños. Sueños, además, que el autor aprovecha para avanzar la trama. Pues sí, lo cierto es que el tema de los sueños es algo que yo en mis clases lo hablo y quizá os sorprenda un poco lo que os voy a decir, pero en mi opinión a veces se abusa demasiado de los sueños para explicar cosas de la trama. Y me explico, no es este caso, ¿vale? No es el caso, pero es verdad que muchas veces hay autores que utilizan los sueños de una manera un poco como para revelar cosas que solo están en el inconsciente del personaje y que generalmente responden a cosas muy filosóficas, muy oníricas y demás, ¿no? Entonces, lo normal para el resto de los mortales que no somos personajes de este tipo de novelas, cuando soñamos no solemos tener estos sueños, digamos, tan significativos, ¿vale? Aquí hay que recordar primero que estamos en fantasía. La fantasía se puede permitir ciertas licencias. Aún así, yo recomiendo que todos aquellos elementos que queráis que el personaje descubra lo podéis hacer, por ejemplo, a través de, como hacía en la Casa de los Eternos, ¿no? A través de visiones, a través de profecías, pero los sueños es algo que generalmente se queda más en la intimidad de los personajes y que no deberían estar constantemente revelando cosas. ¿Qué ocurre aquí? Pues que Tyrion, en lo que sueña, es en sus propios recuerdos. Tyrion sí que es verdad que tiene ciertas ensoñaciones, por ejemplo, esa cena, ¿no? Ese banquete que se hace en su honor, ¿no? Que de alguna manera todos lo aclaman, pero al final también responde a sus propios deseos y el resto no son más que recuerdos distorsionados de lo que ha visto. En la pregunta comentábamos que estábamos planteándonos, ¿no? Que si Tyrion estaba en ese almacén con los muertos, no sería tan extraño que dentro de su, evidentemente, el hecho de que estuviera constantemente quedando inconsciente o no, pudiera haber visto a las hermanas silenciosas desnudar a los cadáveres, o pudiera haber visto cómo esos cadáveres estaban apilados, cómo podía oír todavía los gemidos de los muertos o de los que estaban a punto de morir. Y después, por supuesto, tenemos el recuerdo de Tisha, que yo creo que es bastante importante para el personaje de Tyrion en este punto y del que, por supuesto, hablaremos en este análisis. Pero sí que quería de alguna forma daros a entender que si vais a utilizar los sueños dentro de cualquier trama, de cualquier personaje, lo hagáis siempre de una manera más terrenal, que reservéis quizás las cosas más oníricas para un sueño en toda la novela, ¿no? Pero que no sea algo tan recurrente, porque al final en los sueños los personajes tampoco pueden actuar, no existe la acción. Es como si constantemente el autor le estuviera diciendo al lector: oye, fíjate en esto, date cuenta de esto otro, esto es lo que verdaderamente siente el personaje aunque no nos lo diga, lo siente ahora porque está soñando y no puede mentir.
Entonces, sí que es verdad que si son ese tipo de sueños, yo los limitaría a 1 por novela, 2 como mucho, y que el resto lo pudiéramos ver a lo largo de la historia, mientras está ocurriendo la acción, con diálogos, etc. Pero es verdad que si tenéis que hacer que vuestros personajes sueñen, sean este tipo de sueños que enseña Martin, ¿no? Sueños de recuerdos, de momentos más felices y, por qué no, también de momentos o de recuerdos más terribles. Absolutamente. En este capítulo se incide mucho en estos recuerdos, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no? Que tienden a ser trágicos, y a mí me recuerda un montón, y creo que Martin lo hace de forma intencional, a cómo Ned Stark convalecía en las celdas negras y tenía estos recuerdos del pasado acerca de la Torre de la Alegría, etc. Creo que Martin lo que hace aquí también es una especie de establecer este cierto paralelismo entre las que han sido las dos manos del rey, ¿no? Ned Stark y Tyrion Lannister, que no es el primero que tiene. Hemos dicho en varias ocasiones durante el podcast cómo de alguna forma Tyrion recoge, pues salvando las distancias, el testigo de Ned Stark, ¿no? En toda esta es todo este entramado político que hay en Desembarco del Rey, y de alguna forma Martin está diciendo, oye, mira, este ha acabado de la misma forma, ¿no? Ha acabado por motivos diferentes, pero ha acabado en una situación muy similar, que es estar en la convalecencia absoluta, ¿no? Bordeando incluso la muerte. Y cómo aprovecha esa convalecencia para que estos personajes tengan esos recuerdos del pasado. Recuerdos además que son bastante definitivos para ambos personajes, tanto la Torre de la Alegría como para Ned, como el recuerdo de Tisha, sobre todo para Tyrion. Me parece un paralelismo muy, muy, muy bueno, ¿no? Yo creo que Martin se puede permitir esto porque, como muy bien dice Bea, primero, es una obra de fantasía, y segundo, son personajes distintos, ¿no? Esta forma de plantear la novela en distintos puntos de vista le da esta libertad de hablarnos más de distintos personajes a través de sueños. No serán estos dos los últimos, de hecho, porque quizás si fuese siempre el mismo protagonista de una sola novela, hubiese sido ya demasiado, ¿no? Hubiese sido como, vale, este señor no para de contarme su vida a través de los sueños, y hubiese sido, como dice Bea, pues demasiado, ¿no? O el lector habría dicho al final basta ya, no, dímelo de otra forma, o dímelo a través de la acción, a través del diálogo. Pero es interesante, ¿no? Como Martin a veces utiliza estos sueños. Y aquí en el caso de Tyrion es especialmente revelador, porque tiene muchísimos sueños. Cada uno, digamos, nos habla de ciertos pensamientos o ciertos sentimientos que él tiene dentro de sí acerca de todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en su vida. Y voy a empezar por el primero que nos aparece en este capítulo, que es esa pesadilla aterradora acerca de cómo él se ve a sí mismo como ese hombre sin boca, ¿no? Viendo cómo las hermanas silenciosas, los lobos y las aves carroñeras se encargan de los cadáveres que ha dejado el Aguas Negras, ¿no? Hablábamos durante los capítulos de Tyrion del Aguas Negras de cómo realmente veíamos a un Tyrion casi frío, decíamos, ¿no? Incluso que parece no estar realmente asimilando las consecuencias de sus propios actos, o que se estaba incluso abstrayendo, ¿no? De toda esa situación, porque lo que importaba en ese momento era ganar la guerra y solucionar la situación, ¿no? Y aquí, en este momento en el que la guerra ha terminado y él está en esta situación tan vulnerable, vemos cómo llega toda esa oleada de sentimiento, ¿no? Ese realmente Tyrion, pues evidentemente tiene incluso arrepentimiento, incluso esa responsabilidad o esa gravedad acerca de las decisiones que tomó en el Aguas Negras como comandante, ¿no? No significa eso que yo creo que se arrepienta de haber salvado la ciudad, sino él ha muerto mucha gente, y yo no soy un monstruo, no soy un psicópata que me dé igual todas esas muertes que he ocasionado. Entonces, de alguna forma este sueño yo creo que sirve para mostrarnos ese lado más humano que Martin no nos había mostrado durante la batalla, porque había otra mucha acción que tratar y no teníamos tanto tiempo de ver cómo Tyrion gestionaba toda esta situación, ¿no? Este sueño de las hermanas silenciosas yo creo que funciona un poco en esa dirección, más allá de darnos pistas sutiles de cómo está el propio Tyrion, ¿no? Siendo esa falta de boca, pues esas vendas que tiene en la cara, etcétera, ¿no? Y además ese, no sé si llamarle arrepentimiento, ¿no? Pero esa sensación, de alguna forma esa culpa de todo lo que ha pasado en las Aguas Negras, toda la gente que ha muerto y que al final, directa o indirectamente, ha sido en parte mi responsabilidad, es una culpa además sin recompensa. El propio Tyrion todavía no es del todo consciente hasta qué punto no va a tener recompensa todo lo que ha hecho en el Aguas Negras.
porque es muy heavy, sino que de alguna forma en el otro sueño, ¿no? En ese sueño del banquete que mencionaba Bea hace un momento, se nos muestra realmente cómo él sí deseaba ese reconocimiento, ¿no? Es algo de lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Y aquí todas las acciones que lleva a cabo en el Aguas Negras no solo lo hacía evidentemente también por salvar la ciudad, sino porque tenía muy dentro de sí, quizá de una forma ilusa, esa esperanza o esa ilusión de recibir el reconocimiento que siempre ha querido por parte de su familia, ¿no? Ese sueño que tiene de cómo le sientan en la mesa, ¿no? en el sitio de honor y le ponen, digamos, como un héroe, y su padre, incluso su padre sonríe con aprobación y está ahí Shy, están todos sonriendo y están todos felices, ¿no? De alguna forma es el sueño más íntimo, ¿no? La ilusión más íntima de Tyrion Lannister expresada a través de esa ilusión, ¿no? De cómo lo único que él quería es hacer las cosas bien para que los demás estuviesen orgullosos de él, que es un poco lo que queremos todos, y lo mucho que contrasta esto con la horrible realidad que él todavía no solo puede empezar a imaginar, que es que ya no es solo que nadie le vaya a reconocer todo lo que ha hecho por esta ciudad, todo lo que él mismo ha sacrificado, ¿no? A través de hacerse responsable de esas muertes, sino que además nadie, o casi nadie, yo diría, está preocupado ni siquiera por su estado de salud. Es muy diciente de Tyrion que lo que él más anhele dentro de su interior y lo que más ha querido durante todos los momentos en los cuales no lo han mostrado es que su familia lo trate como una persona normal. O sea, sabemos de que en Poniente a los segundos y terceros hijos, pues a ver, no van a heredar el castillo del señor ni la mayoría de las riquezas, pero bueno, les dan una formación medianamente para que sepan hacer cosas, para que se puedan volver caballeros, para que puedan dar honor a su casa. Así muy Mulan la cosa. Pero en cambio a Tyrion lo único que han hecho durante toda su vida es... Todas las personas que han estado alrededor suyo en su familia le han odiado, le han despreciado. El único que medianamente se ha portado bien con él es Jaime. Y de hecho también por eso creo que es tan importante el hecho de que cuando él ve en su sueño el que le convierte en caballero es Jaime. Porque su imagen del caballero siempre ha sido su hermano. Y no solamente por ser su hermano, sino porque es, objetivamente hablando, uno de los mejores espadachines de Poniente ahora mismo. Sino casi que por decir el mejor. Y para él la simbología de que sea Jaime el que le haga arrodillarse y que le levante como caballero con su espada dorada poniéndosela en los hombros y demás, nos deja muchísimo de ese mensaje de Tyrion lo único que siempre ha querido es ser tratado como una persona. Y la sociedad entera le ha negado eso. Siempre ha tenido que buscarse... a base de argucias, a base de ser más inteligente, sabe que físicamente no puede competir, entonces su competencia siempre ha estado en el intelecto. Y sabemos que el intelecto de Tyrion puede llegar a rivalizar en ciertas cosas, y cuando no está pensando también con la polla como Tyrion, con gente como Varys, con gente como Meñique, o sea, con los principales jugadores y exponentes del Juego de Tronos. Pero en este capítulo, en el cual vemos pasar a Tyrion por muchas fases y exploramos cosas muy de la parte emocional de Tyrion, el que nos muestre a su familia y que lo único que él quiera es una palmadita en la espalda, es muy diciente de la situación que ha tenido este hombre y de cómo, incluso ahora, con todo este momento de arrepentimiento de la guerra, de todo lo que ha pasado, y lo único que siga buscando es aprobación. Es tristísimo este capítulo, es tristísimo ver a Tyrion así, lo decía al principio, todos aquellos que queremos a Tyrion sin duda es uno de esos momentos duros de verdad. Yo estoy convencida que incluso para el propio autor lo fue, porque sabemos que Tyrion es su niño bonito o el personaje que más le gusta a pesar de lo mucho que le hace sufrir. Martin, igual deberíamos mandarte a algún psicoterapeuta a casa porque me parece que tienes cositas. Pero es verdad que en este capítulo sin duda se nos abre en canal, casi de manera literal, para poder ver todo lo que hay en su interior, ¿no? Hay muchas cosas que analizar, como decía antes, lo vamos a ir viendo, desgranando a lo largo del capítulo, con respecto a ese amor que él quiere de su familia, ¿no? A esa ansia que tiene porque le reconozcan, porque le quieran.
Siempre lo he dicho, nunca me cansaré de decirlo, Tyrion es el miembro de los Lannister que más quiere a su propia familia. O sea, lo siento, pero es la verdad. Quizás no a ellos de forma individual, pero así a lo que representan o el que realmente cree que puede llegar a ser un hogar, porque precisamente es lo que siempre ha estado buscando entre esa gente y nunca ha encontrado, y su ansia de búsqueda de encontrar esa aprobación, de ser querido, es lo que le mantiene principalmente conectado a su familia y lo que seguirá manteniéndole conectado a pesar de todo lo que ocurrirá con ellos. Entonces es interesante porque es lo que decía Isaora, ¿no? Aunque Tyrion pueda intuir que esto ha sido algo premeditado o que ha sido algo tal, él siempre busca ese amor, busca ese reconocimiento. A mí es que se me rompe el corazón, de verdad, o sea, se me rompe el corazón con el sueño de él siendo aclamado, de que su hermano lo haga caballero, de que su padre sonría con aprobación. Es muy triste, se acuerda de su madre a la que nunca ha conocido, se acuerda de su madre a la que nunca ha visto, pero hay un momento que la llama. Recordemos que Tyrion es un niño sin madre, cuyo padre lo ha culpado toda su vida por haber matado a su madre. Ni siquiera Tywin Lannister es capaz de ordenar por qué motivo odia a Tyrion. O sea, lo odia porque es un enano, lo odia porque mató, parece ser, a su querida esposa. No es capaz de poner en orden, y lo más interesante y la ironía de todo esto es que precisamente ese desprecio es lo que ha hecho que Tyrion se convierta en algo que Tywin odia todavía más, que es esa deshonra, entre comillas, para su casa. Decía Berta, Tyrion no será un guerrero reconocido, no será no será reconocido como el que ha salvado la ciudad. Y es cierto, es que se vienen capítulos muy duros para Tyrion, porque ya no es solo el hecho de que no vayan a sentarle en un trono, ya no es solo el hecho de que no le vayan de que le hayan quitado el puesto de la mano del rey, sino que Tyrion va a pasar a ser absolutamente la nada. Y aún así quiero destacar, porque lo dije en su día cuando hablé de Tyrion enfrentándose a todos aquellos señores que le pasan 5 cabezas, Tyrion tiene las pelotas de decir: Cersei me quería muerta, esto no va a ocurrir, no le voy a dar ese placer, Pot, tráeme a mis hombres. Y cuando se mira al espejo, que hablaremos también sobre eso, es capaz hasta de reírse, ¿no? Porque dice, esto me pasa por jugar con hachas. La agudeza, la inteligencia de Tyrion, todo lo que le hace ese personaje que tanto nos gusta y tanto nos frustra que su familia no sea capaz de verlo. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los que también odiamos a los Lannister, entre otros muchos. Así que nada, seguiremos apoyando a Tyrion en lo que le espera, pero sin duda, a veces he dicho que Tyrion es el peor enemigo de Tyrion, pero no es así. El peor enemigo de Tyrion es su familia Lannister. Creo que es imposible no empatizar con Tyrion en este capítulo, y quería, más allá de todo lo que han dicho mis compañeros que suscribo, es sobre todo cómo hace cómo este sueño, ¿no?, en el que Tyrion se enaltece a sí mismo, ¿no?, se coloca en ese lugar de honor, en ese lugar que quiere merecer, ¿no?, o en esa aprobación que quiere obtener de su familia. Cómo choca mucho, además, viniendo como venimos del capítulo de la semana pasada de Theon Greyjoy, ¿no? Porque hablábamos de cómo Theon Greyjoy es un personaje que también cree merecer cierta posición, que también tiene, ¿no?, tiene esta autoimagen completamente distorsionada, que más allá de sus problemas está pues muy aderezada de su propia egolatría, ¿no? Y cómo eso choca frontalmente con lo que vemos aquí en Tyrion, ¿no? Porque cuando vemos este sueño es imposible pensar en egoísmo, es imposible pensar en un egocentrismo que le diga, sí, oh Tyrion, oh, ¿no? Te alabamos, como cuando Theon quiere obtener pues la pleitesía de todo el norte, ¿no? Aquí lo que vemos es a una persona extremadamente vulnerable manifestando que lo único que quiere en su vida es que su padre le sonría, que su hermana esté tranquila y que pueda tener a su novia delante de todo el mundo y estar tranquilo y feliz. Es que tampoco aspira a tanto este pobre hombre. Dice, oye, pues sí, pues me gustaría que me agradecieses o que me aplaudieses lo que he hecho, porque lo ha hecho, y eso es innegable, que ha sido salvar a la ciudad y además estar bien, ¿no? O que nos llevemos bien. Y cómo eso choca tan abiertamente con la realidad, que ya no es solo mi padre no me quiere, es mi padre no me quiere,
mi hermana me ha intentado matar. Digamos que he defendido la ciudad lo que he podido y luego se están llevando el trozo de tarta mi padre, Lord Tyrell y Lord Meñique, que no he pasado por alto el detalle del capítulo en el que dice Balabar lo de, oh sí, Lord Meñique, como incluyéndolo entre los héroes, ¿no? De toda esta vaina. Como ellos, por ser quienes son, por ser altos, por ser queridos o por ser admirados por la sociedad, van a recibir todo ese mérito, y como él es que no solo no vaya a recibir el mérito, es que no va a recibir ni aprecio, no va a recibir ni preocupación, no va a recibir ni cariño, no va a recibir absolutamente nada. Es completamente descorazonador, y yo creo que a este punto es imposible no empatizar con Tyrion y no decir, quiero meterme en el libro, pegarle un tiro a Tywin Lannister y tirar a Cersei desde un edificio muy alto. Porque es que es lo único que puede sentir uno, ¿no? De decir, por el amor de Dios, ¿qué le estáis haciendo a este hombre, ¿no? Por si fuese poco, vemos además cómo entre esta mezcla, ¿no? Entre el sueño y la realidad, esta distorsión que está viviendo Tyrion por culpa de esa leche de la amapola, bueno, pues Martin aprovecha esta floritura, ¿no? Esta lírica, medio onírica con la que cuenta este capítulo, para hablarnos de esas visitas que recibe Tyrion más allá, pues, del maestre o del propio Podrick al principio, ¿no? Esas visitas que serían sobre todo destacando a Cersei, su padre, y Varys y Meñique. Sí, a ver, realmente en el momento en el cual lo leemos nos dicen que Tyrion sueña con su hermana y su padre a la orilla de su cama, además con rostros como bastante de... También ve que Varys está al lado suyo y susurra cosas, igual que Meñique. Pero claro, como en la cabeza de Tyrion, su padre y Meñique están a muchísimos kilómetros de distancia, él ve esto como una ensoñación. También muestran que está febril, que tiene unas fiebres súper fuertes, que se caga encima, que se mea encima, o sea, que no tiene ningún tipo de control sobre su cuerpo ahora mismo. Lo que pasa es de que Tyrion, lo que nosotros como lectores sabemos, es de que esta gente sí que está ahí. Y el pensamiento de Tyrion de maldito Meñique traidor, nosotros te mandamos a que trajeras y has desaparecido, y mi padre no puede ser porque mi padre está peleando contra Robb Stark y no va a estar aquí, hace que al final tenga pues este tipo de interpretaciones de, bueno, este señor está febril, está soñando, esta gente de verdad está aquí, y nos hace tomar conciencia de, sobre todo, Cersei y Tywin. O sea, para algo también luego nos dicen que él, en la habitación en la que está justo encima del salón de bailes, que recordemos, era donde estaban Sansa y todas las mujeres de los nobles durante el asedio de desembarco del rey. Esta gente está ahí para comprobar de si está muerto, si respira, si no respira. Realmente a la gente no le importa que esté bien o no esté bien. O sea, le están dejando cagarse encima y nadie lo está limpiando. O sea, lo mínimo que podría haber es una persona encargada de, por favor, este señor no tiene control sobre su cuerpo, lo mínimo es que le movamos las sábanas, que intentemos limpiarlo, alguna cosa así. Pero no, tienen a Tyrion en una situación deplorable, y este empieza a tomar conciencia porque dentro de sus flashbacks ve a Mandon Moore y recuerda esa frase muy importante que ya la decía Bea hace un rato, de que Jaime le dice que Mandon Moore, de toda la gente de la Guardia Real, es el más peligroso porque tiene una mirada tan vacía que no sabes realmente qué está pensando. Y eso le pasa a Tyrion. Tyrion, cuando Mandon Moore le da la mano y los sube por el sitio por el que les estaba, por el barco, por el lateral del barco, él en ningún momento intuye que este señor en la otra mano tiene una espada. ¿Pero por qué? Porque es que, como muy bien dice Jaime, no le ves el cuero, por así decirlo, no le ves la mala intención, porque su mirada siempre es la misma. Sabiendo que Mandon Moore ha sido quien lo ha mandado, o sea, quien le ha hecho el responsable de que él esté así, evidentemente lo más normal para Tyrion es pensar que ha sido su hermana la que ha dado la orden. Y a partir de ahí es pensar, bueno, si yo estoy aquí, me están diciendo que además estoy encima de la habitación de mi hermana, este señor está mandado, o sea, no es mi maestre habitual,
lo mínimo que puede tener Tyrion es paranoia de que lo quieran matar. De hecho, en el momento en el cual le pide al maestre que le quite la máscara de yeso que tiene, él lo dice, bueno, si este señor quisiera y si mi hermana se lo hubiera ordenado de esa manera, tiene un cuchillo al lado de mi cuello. Podría decir, no, me he equivocado, lo siento, ha sido un error. Y cargarse a Tyrion. A partir de ahí, yo creo que su hermana tira al maestre para mantener a Tyrion bajo control, porque nos damos cuenta de que lo tienen drogado en lo siguiente. Pero que tampoco en este momento es matarle por matarle, porque ya sabe que Tywin está... O sea, si Tywin no hubiera sido el que hubiera llegado, si les hubiera salvado los Tyrell solamente, yo no dudo que Cersei sí que se hubiera aprovechado ahí de haber matado a Tyrion. De hecho, lo que decíamos al inicio, ¿quién te dice que la que lo mandó a poner en el sótano entre la marabunda de cadáveres para que se le infectara todo no fue ella? Pero estando Tywin, la cosa va a otro precio. Y vamos a empezar a ver en Tormenta cómo Tywin mantiene a Cersei en un nivel diferente al que ella ha estado todos estos 2 libros de yo soy la dueña del letrero, soy la reina regente, y Tywin le va a decir, disculpe, ya nos dimos cuenta de hecho en el capítulo pasado, con una mirada de Tywin basta para que todo el mundo se ponga en modo de batalla, por así decirlo, mientras que Cersei no impone tanto a los hombres de la corte. Sí, sin duda, la verdad es que la situación en la que, es verdad, yo también lo quería comentar, la situación en la que tienen a Tyrion es lamentable, o sea, es que, vale, yo entiendo que digas, ostras, es que no llega a tiempo, se ha meado y tal, ¿no? Pero está claro que es algo que suele pasar, ¿vale? Evidentemente, aquí hay varias cosas. Decía Santi muy acertadamente, ¿no? Tyrion no se da cuenta de que Mando Moore lo quiere atacar. Mira que Tyrion es una persona que desconfía de todo el mundo y se culpa por no haber sido capaz de darse cuenta de que Mando Moore podía tener esas intenciones o de que Cersei lo había contratado para eso. Si os fijáis, la cantidad de veces en las que intentan herir a Tyrion lo han convertido precisamente en esa persona que tanto critican, que es esa persona desconfiada, esa persona que es quizás muy previsora, esa persona que a la mínima que ve algún rasgo de traición lo elimina por completo. Tyrion es así porque no es que lo hayan criado así, es que ha tenido que ser así para poder sobrevivir. Ya no digo en atentados de asesinato como es el caso, sino también a nivel mental. Es decir, siempre ha tenido que cuidarse las espaldas porque nunca ha podido confiar en nadie. Al final de todo está pensando en quién puede confiar, a quién puede llamar para que le ayude, y solo se le ocurre Pod, que no es porque Pod sea poca cosa, sino porque es consciente que es la única persona que le ha salvado la vida. No puede fiarse absolutamente de nadie más, porque recuerda haber visto a Varys, recuerda haber visto a Meñique, ahora le han dicho que Bronn va a ser caballero. No hay nadie en quien pueda confiar que no sea un niño de 12 años que le salvó la vida. Y esa es todas sus alianzas. Me explico, porque obviamente Shai no la pueden traer, y bueno, Shai, en fin, pero bueno, son sus únicas alianzas en este punto. Entonces, Tyrion se ha convertido en esa persona que mucha gente, digo dentro de la novela, acusa de taimado, de desconfiado, de una persona que siempre va como 2 pasos por delante tuyo, que les asusta su inteligencia, su astucia, porque es que no le han dejado más remedio que hacerlo así. Y aún así, cuando pasa lo de Mando Moore y él lo recuerda, se culpa a sí mismo de no haber recordado las palabras de su hermano que le dijeron: cuídate de los idus de marzo / Mando Moore. Que, por cierto, es un guardia real que se supone que lo que tiene que hacer es defender a la mano del rey. Quiero decir, ese es el nivel, ¿no? Y él se culpa, y eso hace que de alguna manera, dentro de la desconfianza de Tyrion, haya un sótano más, como decía el otro día con Theon, ¿no? Así que, sin duda, son precisamente esas personas que le están rodeando, que lo están mirando agonizar, en las que no se puede fiar Tyrion. Y por otro lado, quería destacar también el tema de Tywin, porque es muy cierto lo que dice Santi aquí, ¿no? Cersei no se atreve a acabar con la vida de Tyrion porque Tywin está ahí. Recordemos que Tywin es una persona que odia profundamente a su hijo, pero por encima de todo es un Lannister. Y como es un Lannister y es de la familia, le va a mantener vivo y recibiendo todas las humillaciones del mundo, pero vivo porque es un Lannister. No va a heredar nada,
no va a tener absolutamente ningún reconocimiento a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho. Es una lenta tortura para Tyrion porque tampoco le deja vivir su vida, no le deja, pues oye, si ya soy un hijo perdido, ¿qué más me da? Deja que me case con la puta o que haga lo que me dé la gana. En absoluto. Tywin quiere mantener a su hijo ahí, sufriendo las humillaciones y la lenta tortura de su desprecio, pero no tiene ninguna intención, al menos de momento, de acabar con su vida, cosa que su hermana no podemos decir lo mismo. Sin duda, todo esto pasa por la cabeza de Tyrion y Tyrion tiene una cosa que tarde o temprano perderá, pero que mi esperanza está que recupere, y es que es una persona, en parte, que sabe aprender o que sabe ver ese lado, ¿no?, cuando le pasan este tipo de cosas. Y es lo que decía antes, Tyrion se recobra relativamente rápido de todo lo que está pasando, se acaba de ver en un espejo y ya está pensando en protegerse y en cómo salir de esta situación. Es una persona que aprende rápido, es una persona que cada vez que alguien le traiciona se lo apunta en esa libreta mental y dice, está bien, esta persona no. Entonces eso es lo único que yo creo que nos da esperanza un poco a los que nos gusta Tyrion, ¿no? Sabemos que ahora mismo Tyrion en danza está en un momento muy bajo de su vida, pero yo creo que de alguna manera, no le voy a llamar resiliencia porque no estoy segura, seguro que Berta lo puede aclarar, ¿no? Pero esa forma que tiene de aprender de todo lo que le ocurre, de sacar lecciones de todo lo que le ocurre, tarde o temprano volverá a él y yo creo que le hará más fuerte, más inteligente y esperemos que más poderoso. Esperemos que así sea, ¿no? Me gusta especialmente esta parte del capítulo, ¿no? Como Tyrion tiene estas que parecen soñaciones, pero son estas visitas. Primero la de su padre y la de su hermana, principalmente porque todos, conociendo mínimamente a Cersei, sabemos que Cersei está ahí literalmente para comprobar a ver si se ha muerto ya. Porque esa es la actitud que sabemos que tiene Cersei ante la vida en general y ante su hermano en particular, sobre todo cuando ha intentado matarla a través de Mandon Moore. Entonces, no creo que Cersei esté abiertamente a través de Valabar intentando matar a Tyrion, pero sí que creo que esta decisión de Valabar de mantenerle sedado sí es una orden de Cersei, ¿no? Sobre todo aderezada con esa orden que da de situarle cuando Tywin reclama las habitaciones en la mano, pues de situarle encima de las habitaciones de la reina, ¿no? Del salón de la reina, para tenerle cerca y cuidar de él, ¿no? La muy buena excusa que le ha puesto a Valabar, que todos sabemos que, traducido en idioma Cersei, significa para enterarme la primera cuando se haya muerto, que ojalá sea mañana o hoy incluso. No creo que esté abiertamente intentando matar a Tyrion, y no digo que no sea porque no quiere. Y es que hay algo que Tyrion ha hecho en Choque de Reyes que le ha salvado la vida de una forma infinita, que ha sido encarcelar al maestre Pycelle. Si el maestre Pycelle hubiese sido aquí el encargado de curar a Tyrion, hubiésemos tenido una situación John Arryn 2.0, ¿no? Hubiésemos tenido una situación en la que Cersei, no diciendo nada, ¿no? Una miradita a Pycelle y Pycelle, o incluso sin la miradita, podría haber entendido que Cersei o la casa Lannister en general lo que quieren es que este señor se muera y lo hubiese dejado morir igual que deja morir a John Arryn. El haber encarcelado a Tyrion hace que Cersei no pueda ir al maestre Valabar y decirle directamente: hola, quiero matar a mi hermano, porque, bueno, sería descaradísimo, ¿no? Podría traerle muchos problemas. Entonces lo que está haciendo aquí es: no, tú sédale, quiero ser la primera de enterarme de lo que le está pasando a mi hermano, tú dale leche de la amapola, pobrecito, para el dolor, no sé qué. Está haciendo de las suyas para mantener a este señor sedado, porque dice: ya, si se levanta y dice lo que he hecho, se me cae el puto pelo, ¿no? Entonces, creo que Cersei no está intentando matar a Tyrion ahora mismo porque no puede, literalmente. O sea, porque de haber sido Pycelle el que estuviese en esta situación, os aseguro yo que Tyrion Lannister estaba, bueno, al día 2 criando malva. Así que realmente la decisión de encarcelar a Pycelle de una forma extremadamente indirecta ha salvado la vida de Tyrion, ¿no? En cuanto a los demás visitantes de Tywin, es que no tengo palabras para describir lo que es que no solo te importe la vida de tu hijo, sino él se está muriendo, probablemente cambiarlo de habitación no sea lo mejor, pero yo quiero mi colchón de plumas,
Así que lo metéis en otra parte, ¿no? Muy, muy propio de un padre preocupado. Y luego, por supuesto, ese suspiro de Varys y esa cara de sarcasmo de Meñique que lo dice todo, ¿no? Que Varys ha... Pues ese resoplido de vaya, este hombre era, ¿no? Era mi aliado y era lo mejor para el rey del tiki-tiki, pero ya suspiro ya a la siguiente. Y Meñique, pues siendo Meñique, que ojalá poder yo meter en el libro y darle un puñetazo en la nuca. La verdad, eso es lo que puedo decir de Meñique que este punto. Pero me gusta mucho, ¿no? De cómo de forma sutil Martin realmente nos mete estas visitas y todo lo que ello significa para el propio Tyrion. Tyrion piensa que todo esto es un sueño, recuerda, ¿no? Lo estábamos diciendo, toma conciencia un poquito de lo sucedido con Mandon Moore, como muy bien explicaba Sandy, y aún así el miedo le atenaza, ¿no? No quiere, digamos, no del todo en ese punto del capítulo asimilar lo que ha pasado y vuelve a dormir, y es ahí cuando tiene uno de esos sueños sobre el pasado, quizás el más importante del capítulo de hoy, el que más pena puede dar, incluso cuando ya los demás han sido bastante trágicos, que no es otro que ese recuerdo que tiene de Tisha. Pues sí, lo cierto es que yo lo estaba leyendo en el resumen y digo, es que voy a llorar porque este recuerdo es profundamente desolador. Al final sabemos lo que Tyrion cree de Tisha, de hecho justo al final de este sueño él lo verbaliza, él cree que Tisha fue una prostituta que pagó Jaime para él. Y bueno, y todos los eventos que tienen lugar después, que bueno, todos los lectores los recordamos. Sin duda, Tyrion, no voy a decir nada nuevo, es una persona muy vulnerable y con muy poca confianza en su cuerpo. Y evidentemente el tema de la cicatriz es un mazazo del que nunca se acabará de recuperar, porque si él ya se consideraba a sí mismo feo, ahora se ha convertido en el monstruo en el que todo el mundo le llama, ¿no? Y creo que el sueño de Tisha, que ocurre antes de lo de la cicatriz, es muy revelador porque se nos dice que ella lo quería a pesar de su cuerpo, a pesar de su físico, que ella lo quería por lo gentil que era con ella, por lo divertido que era, por cómo la amaba y demás, ¿no? Por los momentos de intimidad que compartían. Y además se nos describe una escena bastante idílica, ¿no? Una cabañita al lado del mar, haciendo bromas, ¿no? Riéndose de los criados de Lannis por todo esto. Y Tyrion, de alguna manera, es que con esta cicatriz o con todo lo que ocurre a partir de esto, y sobre todo ya no tanto con la cicatriz que evidentemente le deforma la cara, sino también lo que significa, que es esa traición, si ya se veía incapaz de volver a amar, ahora empieza a ser algo totalmente imposible. De hecho, lleva todo este tiempo reprimiéndose con Shae, lo hemos hablado, él intenta reprimirse, es una prostituta, ella no te quiere, pero se ve perfectamente que él se está enamorando de ella. Porque Tyrion es un personaje que está desesperado por amar y que le amen. Creo que es de los pocos personajes que realmente busca el amor y que le quieran, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Hay otros personajes que se enamoran, personajes, bueno, iba a decir que hay parejas bonitas, solo hay un par de ellas, pero no han sido personas, por ejemplo, con Jon y Grit o con Ned y Kat y tal, no son personas que se nos haya dicho que buscaban de alguna manera ese amor de forma tan desesperada. Y con otros personajes tampoco creo que sea así, no creo que sea así con Cersei, no creo que sea así con Jaime, con Arya, con Sansa, no me parece que sean personajes así, pero sí me pasa con Tyrion. Y además Tyrion siempre ha relacionado el amor con su físico, porque es lo que le han de alguna manera inculcado en su familia, que además son todos muy guapos. Y aunque él sí que puede amar más allá del aspecto físico, después de todo lo que ocurre con Tisha, después de todas las enseñanzas que le han dado en su familia, él mismo de alguna manera se acaba volviendo una persona superficial, o al menos eso es lo que demuestra, ¿no? Siempre cuando se nos habla de Tyrion, ¿no? Se nos describe a las mujeres, enseguida pues tira de los adjetivos más relacionados con la belleza y demás, ¿no? Pero en parte yo creo que también tiene que ver que es que le da miedo poder ver el lado bueno de las personas, porque como decía en el punto anterior, se siente vulnerable cuando confía. Entonces, ver el lado bueno de las personas sería confiar en esas personas, y eso es algo que Tyrion, en este punto, no puede permitirse. Por supuesto, el evento que tiene lugar con el tema de Tisha, lo de Tywin Lannister, Jaime y demás, hace que Tyrion aprenda a las malas que nadie puede quererle. Evidentemente no por su físico, según él,
sino también por su forma de ser. Es como si esta chica que me decía que me quería por cómo yo era, ¿no? Que incluso le gustaba mi físico, pero que cuando hablaba conmigo decía que le gustaba cómo era yo, cómo la trataba y demás. Si aún así ella me estaba mintiendo, significa que tampoco me pueden querer por mi forma de ser, porque para eso también la estaban pagando. Así que no le queda otro que refugiarse pues, en lo que decimos siempre, ¿no? En sí mismo, en su sarcasmo, en su cinismo, ¿no? En su ingenio. El hecho de verse la cicatriz en ese final y el hecho de recordar esa última frase antes de volverse a dormir, que es le gustaría a Tisha con esa cara, con esta cara que tengo ahora, es como la forma de decirnos que ahora sí que sería imposible, ¿no? Que si quedaba esa pequeña esperanza de que alguien pudiera quererle, quizás Shae pudiera quererle por su físico, por su ingenio y tal, todo eso se ha visto dañado, insisto, no solo por la cicatriz en sí, sino por la traición que esto supone y esta lección que ha aprendido Tyrion, de no fiarse aún más de nadie, no tener confianza en nadie y no poder ver el lado bueno de las personas. Entonces es muy triste porque, aparte de que evidentemente sabemos que es una persona con una baja autoestima, implica muchas cosas en esa búsqueda permanente que tiene Tyrion porque alguien en algún momento de su vida lo quiera. Creo que voy a llorar. Pero es que es demoledor, ¿no? Es demoledor para el personaje y si uno se pone mínimamente en sus zapatos, creo que sabe sentir por lo menos una parte de lo que debe sentir el pobre Tyrion aquí, ¿no? Ya hemos hablado más veces de cómo la mentira que Tywin y Jaime construyen de Tisha deforma completamente la realidad de Tyrion a nivel relacional incluso, ¿no? A nivel de cómo cree el resto de su vida que nadie va a tener una relación real con él de afecto como tal, ¿no? Eso en sí ya es algo traumático a unos niveles indecibles, ¿no? Pero cómo él en este momento tan vulnerable tiene este recuerdo tan bonito, ¿no? Este recuerdo tan tierno. Y él cree que todos esos recuerdos tan bonitos que incluso le llevan, como decía Bea hace un rato, a cuando llama o cuando suplica a las personas que quiere o que cree que de las que cree que puede recibir amor, que son, dice un mamá, Shae, Tisha, ¿no? Es tristísimo saber cómo este joven, realmente no es tan mayor Tyrion, cómo este joven literalmente cree que nadie le quiere, que no es que solo que nadie le quiera, es que nadie le puede querer porque nadie le ha querido en su vida. Es tan fuerte eso, porque claro, no es un personaje y podemos abstraernos de él y podemos decir, vale, sí es un enano, vale, sí es deforme, vale, sí, pero es inteligente, es gracioso. Los lectores queremos a Tyrion. Y eso nos hace como opacar realmente lo que él siente, pero él está solo, está completamente solo. O sea, no es que solo esté objetivamente solo, sino que además, en el caso de que alguien le quisiese, él no se lo creería nunca, ¿no? Por todo lo que le pasó con Tisha, todo lo que le tortura a su familia, etc. Y es completamente descorazonador, ¿no? Yo creo que el momento en el que en Tormenta de Espadas Jaime revela la realidad de Tisha, el decirle a Tyrion, ella sí que te quería o lo que dijimos fue una mentira, es incluso un punto de quiebre mayor que lo que pasa con Shae y lo que pasa con Tywin. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso es una ruptura, por supuesto. Shae no me quería, Shae era una prostituta, pero Tyrion lo sabía desde el principio. Quiso creerse su propia mentira de que no, pero Tyrion lo sabía. Era el acuerdo al que habían llegado desde un primer momento. Y sí, lo de su padre es duro y matar a su padre, por supuesto que es un punto de quiebre. Pero que por encima de todo esto venga Jaime Lannister y le diga, tengo que confesarte algo, todo eso que te dijimos y que te ha torturado y perseguido toda la vida y sobre lo que has construido toda tu identidad, toda tu autoimagen, era mentira, ¿no? Y esa chica sí que te quería y esa chica murió por ti. Martin es que no hay palabras para describir lo que Martin le hace ahí a Tyrion. Es
creo lo más jodido, una de las cosas más jodidas que le haya hecho Martin a cualquier personaje a nivel personal. Y si, como decía Bea antes, es su personaje favorito, su niño mimado, no quiere nadie ser el niño mimado de Martin, ¿vale? Porque si eso es lo que le va a hacer a los personajes, bueno, al personaje que más quiere, pues que se agarren los demás incluso, ¿no? Hombre, piensa en esto, si eso le hace al que más quiere él, que es Tyrion, y le hace lo que le hace a Arya, que es el personaje favorito de su mujer, a partir de ahí A no hay partir de nadie esa a base, salvo. Sí, mal vamos. Pero más allá de lo emocional, que es súper importante en este capítulo, también quería incidir en lo físico, porque es lo que ha cambiado ahora, ¿no? Tyrion nunca se ha considerado atractivo y tiene esa frase de eso, ¿no? Mi rostro nunca ha sido atractivo, pero esto, ¿no? Como estos puntos suspensivos, esto es diferente. Yo quiero que penséis vosotros, compis, y vosotros, oyentes, en lo mucho que pensáis o en lo mucho que odiáis, pues en el mayor defecto que creéis que tenéis, o me refiero a nivel físico, ¿no? O varios defectos que creéis que tenéis. Multiplicad eso por 1000, por cómo esa sociedad va a juzgar en este caso a un enano, y luego multiplicad eso por 1.000.000, porque a este señor literalmente le han arrancado media cara, ¿no? Tyrion es a nivel físico desagradable para los demás. No es feo, no tiene un defecto, no es... no. Tiene la cara partida, le falta la nariz. Es decir, es físicamente desagradable. ¿Cómo eso puede marcar, hasta qué nivel un defecto físico puede marcar a una persona a nivel de su autoestima, a nivel de su imagen propia, a nivel de quererse a sí mismo, de cómo los demás le van a querer? Pues todos lo hemos vivido mínimamente, pues multiplicad eso por lo que creáis que es equivalente que el caso de Tyrion, ¿no? Es muy fuerte. ¿Y cómo acaba este capítulo, que lo ha dicho ahora Bea de forma maravillosa, con: si ya no tenía esperanza, la esperanza de que nadie me quisiese nunca, porque nadie me puede querer, porque era un enano y soy desagradable y nadie nunca me ha mostrado amor, pues ahora ya, ¿no? Tiene esa frase de le gustaría mi cara ahora, como ya riéndose, ¿no? Como ya diciendo, ya no hay esperanza, si antes no la había, o si antes una parte de mí quería pensar que alguien encontraría en el mundo que me quisiese, ahora sí que ya no, ¿no? Y eso es completamente desolador para el personaje. Martin es completamente cruel con lo que le hace aquí a Tyrion, y a mí se me rompe el corazón. Es como, quizá a veces tendemos a disminuir, ¿no? O darle menos importancia al aspecto físico de los personajes porque no los estamos viendo, pero realmente como el físico marca aquí a Tyrion es importante, es muy importante para entender al personaje también, tanto a nivel interno como a nivel de cómo le tratan los demás, ¿no? Y no se puede obviar esa parte también, más allá de, pues, de lo personal, que por supuesto es lo que hay que tener en cuenta de una persona, ¿no? Es terrible lo que hace Martin aquí, sea como sea. Pues como se suele decir, ¿no? Los sueños son. Y Tyrion se despierta y tiene que enfrentarse a esta realidad, ¿no? Con con esa discusión con el maestre Balabar, ese mirarse al espejo, ese reírse de sí mismo, y sobre todo ya no solo enfrentarse a su nuevo físico con esa desesperanza, sino a todo lo demás, ¿no? A cómo su situación ha cambiado completamente, como Tywin ha recuperado el que era su lugar como mano del rey, apartando a Tyrion de esa posición que él tanto le gustaba, ¿no? O que él tanto le llenaba a nivel de realización. Y por supuesto, como ahora su vida ya no es solo peor a nivel físico, peor a nivel salud, peor a nivel familiar y a todos los niveles, sino que ahora es una vida mucho más cargada de desconfianza, porque saben que han intentado acabar con él, ¿no? Es lo que le dice a Podrick: tú no digas nada, yo no diré nada, vamos a fingir que no ha pasado nada y lo gestionaremos, ¿no? Una vez que yo me haya recuperado. Es increíble. Bea lo decía fuera de micro y tengo que darle la razón, aplaudirle por lo que dijo, que es: Tyrion tiene muchas ganas de vivir. Porque alguien que ha vivido todo lo que ha vivido Tyrion, que encima le pasa esto, que tenga la filosofía de: si me quieren muerto se van a tener que aguantar porque no les voy a dar ese gusto y voy a pelear por mi vida, es como mínimo, pues, digno de un aplauso, ¿no? Sí, la verdad es que en cuanto a esto, el hecho
de pasar de ser el hombre vitoreado en la batalla, de pasar a ser la persona que comandó un ejército que intentaba salvar desembarco, a te mandamos a un sótano lleno de cadáveres para que te pudras, a tu padre te ha quitado el puesto de nuevo. O sea, él incluso es que en los momentos en los cuales piensa como, estoy en mi habitación, pero esta no es mi habitación de siempre. Y a partir de ahí empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y la confirmación que le da este Balabar de decir, no, caballero, usted está encima de la habitación de su hermana, lo que decías hace un momento, Berta, de porque Cersei evidentemente quiere estar en primera fila y con palomitas para cuando este señor se muera. Y que a partir de ahora no solamente ya no tiene una posición de privilegio, le han quitado sus... O sea, algo tan simple como le han quitado sus habitaciones, le han quitado a sus hombres. Sabemos más allá de eso que Bronn, cuando se empieza, o sea, cuando le convierten en caballero, sigue ayudando a Tyrion, pero cada vez a menos. Y es eso, es el shock de además tener que enfrentarse a... Él ya sabía que siempre había sido el raro, la persona a la que se le quedaban mirando porque era enano. Pues ahora, y como él dice, 3/4 partes de su nariz no van a volver a crecer de un momento a otro. Y tiene un tajo en toda la mitad de la cara. Y por como lo describe Tyrion, está mal cosido. O sea, los puntos están hechos... digamos que no por el profesional más profesional de los maestres. A partir de ahí es una nueva realidad a la que se tiene que enfrentar nuestro enano. Es una nueva realidad en la cual va a volver a ser la persona odiada por todos, la persona de, sí, tú, el que está ahí, que simplemente vas a servir para hacer lo que yo te diga de ahora en adelante, esto por su padre. Y dejamos un arco de personaje entero de un libro en el cual, y me estoy repitiendo esto ahora en todos los últimos capítulos, pero es que Choque de Reyes es un libro en el cual la mayoría de los personajes han tenido una montaña rusa emocional muy heavy, y este señor pues mucho más que los demás. Pensemos, Tyrion tiene 15 capítulos en Choque de Reyes. Es el personaje, creo, con más capítulos, si no me equivoco, es el personaje con más capítulos de toda esta novela. ¿Por qué? Porque evidentemente Martin quería que nos metiéramos muchísimo en su cabeza para ver a dónde nos lleva esto y al desemboque que va a tener Tormenta de Espadas, perdón, en el cual se vienen muchas cositas para Tyrion. Completamente. El viaje que tendrá a partir de ahora Tyrion, pues va a hacerlo con todos estos sentimientos, ¿no? Con todas estas emociones que se nos han expresado en el capítulo de hoy. Yo creo que es una forma bastante cruel y bastante trágica de terminar lo que ha sido su arco de personaje en Choque de Reyes, ¿no? Muchas veces durante este análisis, durante esta segunda temporada del podcast, hemos hablado de cómo Tyrion está en uno de los puntos más altos de su vida aquí, mientras ejerce como mano del rey, y realmente que acabe así, ¿no? Que acabe de esta forma, solo nos empieza a explicar lo que va a ser su vida a partir de ahora, ¿no? Va a ser, pues a partir de ahora va a tener que soportar esto, y si podría parecer que no puede ir a peor, efectivamente, en Tormenta de Espadas irá a peor, ¿no? Con esas escenas de las que hablábamos. Así que agárrense todos, se viene Tormenta de Espadas. Tyrion no lo ha pasado bien en el capítulo de hoy, pero las cosas no van a ir a mejor. Sea como sea, pasamos a la sección de presagios o teorías, donde hablamos, por supuesto, y yo creo que he querido poner esto para animar un poco el ambiente, para tener un poco de esperanza en Tyrion, porque vamos a hablar de una posibilidad en el futuro de Tyrion, en el caso de que Tyrion tenga un futuro, esperemos, pues, esperanzador, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. Por favor. La verdad es que sí, a ver, sabemos de que Tyrion pues va a tener muchísimo que ver en parte del declive de su familia. Él se va a cargar a su propio padre, su hermana y su hermano, que además van a ganar puntos de vista dentro de no mucho tiempo,
y qué ganas tengo yo de eso, pues van a empezar a tener peleas incluso entre ellos cuando todos creíamos que iban a ser los personajes inseparables de toda la vida. Y hay un punto en el cual, a punto de lo que tenemos hoy en día en Danza de Dragones, Tyrion de por sí en este momento ya debería ser heredero a Roca Casterly, porque recordemos, su hermano Jaime es un guardia juramentado de la Guardia Real y esa gente no puede tener ni esposa, ni hijos, ni tierras. Por lo tanto, si la vida fuera justa con Tyrion, Tyrion sería el heredero de Roca Casterly. Pero su padre muy bien le deja en claro, no solamente en esta ocasión, sino más adelante, que no, que Roca Casterly evidentemente no va a ser para el enano, no va a ser para el personaje que todo el mundo odia, y que ya veremos qué hago, ya me inventaré alguna cosa, pero para ti no va a ser. La cosa está en... Tyrion va a tener un arco en el cual presuponemos, y también por lo que nos mostró la serie Juego de Tronos, va a estar ligado a Daenerys Targaryen, y eso le puede llevar a que en algún punto la reina Daenerys Targaryen pues reconsidere sus títulos, reconsidere sus tierras y pueda incluso tener un final de Lord Tyrion, de señor de Roca Casterly, por lo que podría ser ese león que él siempre ha querido ser, ese reconocimiento. Y pues eso venía a preguntaros, compañeras. Yo, la verdad, voy a dar mi opinión de una vez. Que Tyrion termine como señor de Roca Casterly sería justicia divina, pero, como lo hemos dicho millones de veces, Martin no es un escritor amable. Quién sabe si haya una Roca Casterly a la cual llegar una vez se termine esto. Yo elijo creer de que Tyrion va a sobrevivir al final de las novelas, pero lo que no sabemos es si Poniente llega a tener la misma disposición que tiene ahora mismo, y sobre todo, a ver, el dinero de la casa Lannister y demás, pues a ver en qué termina, porque recordemos que en las guerras primero se gasta mucho dinero y segundo la gente va tomando de aquí y de allí por conquista las cosas. Yo hoy, que me siento optimista y después de tener un capítulo tan jodido para Tyrion, voy a darle el regalo de creer y querer creer de que él va a terminar como posible señor de la Roca. Puede ser. Que por lo menos... O sea, yo lo que digo es, si no queda como señor de la Roca, que por lo menos mantenga la fortuna de su familia de alguna manera, porque este señor lo mínimo que se merece es morir a los 80 años en su cama escuchando la lluvia y con la boca de una mujer enrollada en su polla. Así que es lo que él ha querido siempre. La cosa está en Martin. No es un escritor amable y ya veremos con qué nos encontramos de aquí a ese sueño de primavera, si se le cumplen sus sueños también a Tyrion. Ay, la pregunta del millón. Mucho pides tú, Santi. Mucho pides que Tyrion acabe siendo señor de la Roca y acabe siendo que tenga toda la fortuna y que muera muy mayor y todo esto. Yo pido lo mismo, ojito, por pedir que no quede. Quiero pensar que Tyrion, lo hemos dicho durante todo este capítulo, tiene ese instinto de supervivencia que espero que no haya perdido a pesar de los eventos que hemos estado viendo últimamente hace 12 años. Entonces, quiero pensar que sí llegará al final. Probablemente Daenerys Targaryen no, por un tema, pero Tyrion sí llegará, quiero pensar que sí llegará al final y por supuesto, ya que estamos, pediría todo esto que dice Santi, sin duda alguna. Pero ya metiéndome en la mente del escritor. A los escritores nos resulta... Si hay algo que nos resulte más atractivo a los escritores que un final feliz para un personaje que nos gusta, una muerte espectacular. Es decir, algo que trascienda, ¿no? Algo que quede más allá de la vida de los 80 años. Entonces, evidentemente, si esto se diera, en mi opinión, creo que si al final Tyrion no llegara, me duele hasta decirlo, sí que es cierto que yo creo que Martin le concedería esa muerte quizás heroica que siempre
O sea, Tyrion no quería morir de forma heroica, pero siendo ese héroe o ese caballero y que se le reconozca hasta el fin de los tiempos como Tyrion, bla, 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 creo que es un final que un escritor como Martin, que le hace estas cosas a su personaje favorito, podría sentirse atraído por. Sí, he hablado como Yoda. Por otro lado es cierto que quizás Martin quite un poco su bota del cuello de Tyrion y diga, bueno, vamos a darle un final, el final que él quiere, ¿no? No el final que yo quiero como escritor, sino el final que quiere el personaje. Lo que sí que me resulta más dudoso es si este personaje finalmente tendrá esa Roca Casterly ansiada o esa conexión con su familia. Lo he dicho varias veces, lo repito, creo que el personaje de Tyrion llegará un momento en el que se dará cuenta que formar parte de esa familia es algo que en realidad no quiere, ¿no? O no le conviene, o que de alguna manera se desconectará de eso. Igual no, pero ha luchado tanto por mantenerse que me da la sensación de que tarde o temprano, evidentemente lo hará mucho mejor que en la serie, desconectará de todo eso. Si es así y Tyrion sobrevive, ¿qué puede pasar? Pues lo ideal sería que fuera la mano del rey, ¿no? Digo, ya que estamos, lo ideal sería que tuviera esa posición. O quizás no, quizás se vaya, yo qué sé, a vivir en un sitio tranquilito, ¿no? Ojo, con las comodidades a las que él está acostumbrado, y que sea simplemente un consejero o alguien a quien llamen cuando haga falta recibir algún consejo. Pero viéndolo desde este punto de vista, chicos, compañeros, gente que nos estáis escuchando, si vosotros fuerais Martin y le plantearais este final a Tyrion, ¿no resultaría mucho más atractivo que fuera ese caballero, ese personaje que recordarán en las gestas, que recordarán los bardos después de 1000 años, que ese gnomo, ¿no? Ese enano que quizás ayudó a salvar Poniente, y que aún es más recordado porque por un tema igual no pudo ver esa nueva era? Soy mala de cojones. Así que yo dejo ese planteamiento ahí, aunque por supuesto, por pedir, obviamente me quedo con Tyrion feliz, teniendo muchas criaturas y viendo cómo crecen y dándoles el amor que a él nunca le dieron. Eso sería lo ideal, por supuesto. Beatriz, ¿qué parte de quiero acabar arriba este podcast no has entendido? Yo queriendo ser positiva. Tenía que hacerlo. Ya saben que... ¿Os dais cuenta que desde que intervengo en presagios y teorías lo único que hago es cargarme a los personajes? Igual debería no intervenir tanto en presagios y teorías. Yo intentando dar aquí un punto positivo para Tyrion, ¿no? Dentro de toda la miseria que está viviendo, y viene Bea a decir que, oye, ¿y por qué no lo matamos, no? Para que trascienda la historia. Pero mira, contestándote, yo te diría que tú sabes que yo soy muy fan de los finales agridulces, trágicos para los personajes. No hace mucho he dicho la frase, en otro contexto, ¿no? Pero he dicho la frase, si se muere lo querréis para siempre, ¿no? Así que yo soy muy fan de este tipo de finales y sí creo que alguien, me refiero a personajes ficticios, por supuesto, cuando mueren adquieren ese Ned Stark, ¿no? El Ned Stark trasciende a la historia, trasciende al lector porque tiene esa muerte, ¿no? De haber vivido Ned Stark hasta, bueno, pues a morirse de viejo dices, ok. Pero, que lo puedes querer igual, ¿no? Pero en el caso de Tyrion, quiero creer, tengo esperanza por una vez en la humanidad y quiero creer que realmente, o sea, es que este personaje es como... lo ha sufrido todo ya. O sea, no se puede ir más abajo. Y sí, tener una muerte heroica puede ser un final, entre comillas, bueno, ¿no? Para un personaje en una historia de fantasía. Pero por lo que sea, no encasillo a Tyrion como ese tipo de personaje, ¿no? Ese personaje que acabe con muerte heroica. Es que este mundo en el que vive él es una mierda. Y probablemente tendrá una muerte heroica y la gente dirá, sí, bueno, el enano se mató porque se resbaló de no sé dónde, ¿no? Y no se la den. Entonces, quiero creer que su cometido va a ser el morir, o sea, reconciliarse con esa parte de no quiero ser un héroe de la historia, me darán mi sitio, espero, ¿no? Que sea pues un reconocimiento pues o como señor de la roca o como mano del rey, como más os guste. Y que se muere él pues tranquilo, sosegado, con alguien que le quiera mínimamente. Es que
tampoco se pide tanto. Y yo creo que realmente el final tranquilo, el final amable, es el que un personaje como Tyrion se merecería. Y, ahora lo siento, tengo que romper yo la magia, todo esto es solo en el caso de que Tyrion tenga el camino bueno, el camino blanco que tiene por delante. Porque siempre hablamos de que Tyrion ahora mismo está en un camino peligroso, un camino muy muy gris, y creemos todos que de cara al final de la historia pues va a tener que tomar un camino u otro, ¿no? Una decisión u otra. Y yo espero, confío, deseo en que incluso si al principio toma el camino oscuro, sepa volver al camino que le dé un final, pues eso, ¿no? Pacífico, tranquilo. Incluso si es que no tiene recompensa y se tiene que ir a una cabaña al lado del mar con alguien que le quiera, pues yo le diré, pues muy bien, pues te lo mereces, disfruta, vive tu vida tranquilo y olvídate de los Lannister que te han jodido la vida. Pues por desde que naciste, hijo, es que no te queda mucho más, ¿no? Es que, pobrecito, me da mucha pena en este capítulo, y más supongo yo que nos la dará en lo que se le viene encima también, en Tormenta de Espadas. Pero eso será material para la tercera temporada, porque acabamos aquí el viaje de Tyrion Lannister en Choque de Reyes y en consecuencia el análisis de este capítulo. Con ello queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Luna de Jade, Lady von Garstein y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, María de Castro y Josep Roura, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Alveza, Isabel Santos, Edgar García, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Eric, Víctor Olivares, Lenin Olate y Dani Lez. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado, a los demás que estáis en las demás manadas de Patreon y por supuesto a todos los oyentes que nos apoyáis cada semana. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag preguntaslcc. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.